Con sueñito, maestra. ¿Y usted? ¿Qué tal el día? Otra vez hace frío, ¿no? Poquito nomás. Otra vez amaneció medio briciando, pero pues a ver cómo pinta la tarde. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal ya al 100? ¿Ya todos con su vacuna? Sí, maestra. Ya falta la segunda dosis. ¿Es en serio? ¿Son 2 dosis? Sí, de la AstraZeneca. Oh, bueno, esperemos ya la segunda sea más leve, ¿no? Que sí tengo entendido que a varios les dio reacción, ¿verdad? Reinicia el Windows en la madrugada. Híjole. Pues nosotros otra vez vamos para noviembre, más o menos nos vuelve a tocar también la de... Para otros nos pusieron Cancino. Entonces, a ver cómo nos va con la segunda. En la primera me fue bien, entonces yo espero me vaya bien en la segunda también. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar, o más bien a seguir con esta parte de las presentaciones, de la parte de cuestiones amortiguadoras, sistemas amortiguadores, y en este caso le toca a Denise Ramos con presión osmótica. ¿Cómo estás, Denise? Aquí ya, todo listo. Ok, Denise, adelante. ¿Ya pueden verla? ¿Sí? Bueno, yo voy a presentar presión osmótica y primero vamos a empezar con algunas definiciones, como disolución, que es la mezcla de dos o más sustancias, disolvente, que por lo regular es la que está en mayor cantidad, y el soluto, que es la que está en menor cantidad dentro de la disolución. También tenemos la membrana semipermeable, que es una membrana que deja pasar las moléculas del disolvente, pero no las del soluto. Otra definición que necesitamos es la ósmosis. Esto sucede cuando una sustancia con menor concentración, que se le llama hipotónica, se dirige hacia la de mayor concentración, que se llama hipertónica. Y como podemos ver aquí, esta membrana semipermeable solamente deja pasar las partículas del disolvente, entonces comienza a subir el volumen de este lado. Y eso es como que lo que conoceríamos como ósmosis. Aquí ya hay una definición más como que práctica y más larga para si la quieren checar ya cuando estén revisando la presentación. Y presión osmótica sería la presión que se necesita para evitar que sigan pasando las moléculas del disolvente hacia este lado. Y a la presión evita que siga subiendo el nivel acá. Si la presión aplicada y la presión osmótica es igual, entonces no sucede la ósmosis, no pasa esto de que empiezan a pasar por este lado. En cambio, si la presión aplicada es mayor, pasa a la inversa, entonces las moléculas del disolvente que están aquí comienzan a venir hacia este lado y se le conoce como pues, la ósmosis inversa que tenemos aquí. Para poder calcular esto, pues nada más ocupamos la concentración molar de la disolución, la constante de los gases y la temperatura en kelvins. Y aquí es lo que pasa dentro de las células. Por ejemplo, aquí tenemos cuando es hipotónico, lo que pasa es que la célula se hincha y puede llegar a explotar, como lo podemos ver aquí en un glóbulo rojo. Se encuentra en una solución hipotónica, entonces se destruye. Si la solución es isotónica, o sea que no es, son de igual concentración, pues no le pasa nada al glóbulo rojo y sigue igual, pues sucede normal. En cambio, si la disolución es hipertónica, de mayor concentración, pues entonces lo que va a pasar es que el agua va a empezar a salir de la célula y va a, como se va a marchitar dentro del glóbulo rojo, lo que pasa es la retracción. Y pues esta es la bibliografía y esa es mi presentación. Creo que la hice muy rápida, pero según yo sí abarqué todos los temas. No sé qué viene usted, maestra. Sí, sí, la verdad es que es un tema que ya habíamos visto en cuestiones de la membrana celular, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan los demás de esta parte, de este tema.
chicos. Chicos, De la membrana semipermeable, ¿no? ajá. ¿Y se acuerdan de qué era esta presión osmótica? Según yo es el inverso de la diálisis, algo así, no, esta mm, osmosis, ay, no me acuerdo bien, pero sí lo vimos. Ok. Sí, esta presión por osmosis que se le llama normalmente tiene que ver mucho ahí con la parte de las cargas, ¿cierto, Denise? Con esta parte de las cargas, que pudiéramos estar jugando un poquito o con esta parte de los iones, ¿sí? Se dice que por ahí va la cuestión bueno, va involucrada un poquito la permeación y toda esta cuestión, pero más bien es esta parte, que nosotros tenemos en cuestiones de afinidades por cargas o cuestiones iónicas, ¿sí? Chicos. Sí, maestra. Ok. También tendría que ver, ¿se acuerdan de lo que es la presión de turgencia? ¿Es parecida o me estoy equivocando yo de tema? La presión que mis. De turgencia. Ay, no recuerdo que hayamos visto esa. ¿No se acuerdan de la parte De de eso sí, ¿no? ¿no? Ok, ahorita la checamos. Sí, tiene que ver precisamente con esta cuestión bueno, la presión osmótica, pues tiene que ver con este paso que nosotros pudiéramos tener en la parte por iones, ¿sí? Acuérdense que todo es a través de iones. Hablábamos el día pasado de esta cuestión de la permeabilidad, ¿sí? Y que les hablaba yo de que hay ciertas moléculas que son más grandes que otras y por lo tanto no me deja pasar alguna de ellas, ¿sí? Pues tiene que ver mucho con esta cuestión de la presión. Denme un minuto y voy a ir, regreso, no me tardo nada. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube. Darle like y compartir. Y ahora hay miniaturas mamalonas hechas por Melissa. Y en la descripción pueden encontrar todos los temas de lo que se viene en toda la clase. Gracias por su atención.
Perdón, chicos, ya regresé, una disculpa. Bueno, lo que nos comentaba ahorita, por ejemplo, en este caso de Denise, pues hablaba de esta presión osmótica, ¿sí? Y que normalmente también en la cuestión de las células, en la cuestión de la membrana y esta parte de la célula se le llama como presión oncótica, no sé si la llegaron ustedes a ver en sus clases de biología celular, pero esta presión, que es una forma de la presión osmótica, la oncótica, nos dice que es precisamente esta diferencia de concentraciones, en este caso de proteínas plasmáticas, ¿sí? Que pudiera llegar a existir entre el plasma sanguíneo y el líquido, ¿sí? Intersticial, ¿sí? Entonces, fíjense, ya estamos hablando de ahí de dos cosas muy diferentes. En esta ecuación que es una presión osmótica, pero a la vez que es una oncótica, pues ahí nos habla más bien de esta cuestión, sobre todo cuando estamos hablando de los lípidos, de las proteínas, cuando empezaron ustedes a hablar eh, de los lípidos saponificables o los insaponificables, ¿sí? Esa es una forma de presión. Y lo que yo les hablaba ahorita de la presión de turgencia, pues que tiene que ver con esto que nos hablaba Denise también, que es la forma o la presión que llega a aparecer en la célula y es la que le da de cierta manera la forma a nuestra célula, ¿sí? Entonces, a partir de esta presión, nosotros le damos la forma, ¿sí? Y nos dice que en condiciones normales, el núcleo y el citoplasma pues pueden ocupar todo el volumen de la célula y la empujan hacia la membrana plasmática, ¿no? La van empujando contra la pared. Pero también nos dice que concentraciones de solutos grandes dentro de la célula, ¿sí? O afuera de la célula, más bien afuera, tienden a entrar por ósmosis, que los que nos decía Denise. O sea, si la concentración es muy alta, fuera, es mayor dentro que la de afuera, tienden a entrar. Sin embargo, nos dice que el agua entra, infla la membrana y puede ejercer, ¿sí? Esta fuerza. A esta fuerza que ellos, debe de haber cierta, ahorita que nos hablaba que si era mayor o menor Denise, pues nos dice que si es muy grande, ¿sí? Pues puede ofrecer una fuerza muy, hacia la pared y eso como se le conoce como la presión de turgencia. Entonces están involucradas dos tipos de presiones. Una que es la cuestión oncótica, pero también la presión de turgencia en una célula, chicos. Entonces vean el por qué es interesante conocer esta parte de los iones y cómo es que están alimentadas o cómo es la transferencia iónica dentro de nuestras células. ¿Sí? A partir precisamente pues de toda esta cuestión que vemos ahorita, que es el intercambio iónico, ¿sí? ¿Ya se acordaron un poquito? Sí, maestra. Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Denise. La verdad es que sí está bastante interesante esta parte de la presión osmótica. Y luego tenemos los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Esmeralda, no sé si quieras proyectar. Yo ya pasé, maestra. Ay, perdón, no, me equivoqué. Ionización del agua con Fernanda Sotres. Sí. Perdón. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya se puede ver. Ya. Gracias. Ay. Listo. Bueno, esto nada más es como dato. El agua es la sustancia más abundante de los sistemas vivos y constituye más del 70% del peso de la mayoría de los organismos. Es uno de los disolventes más comunes para las reacciones en ácido-base y el agua es anfótera, lo que significa que tiene la capacidad de actuar como un ácido o como una base. Lo que debemos de saber sobre la ionización del agua es que esta cuenta con un pequeño grado de ionización
y a lo que nos da iones de hidrógeno y iones de hidroxilos. El agua, al igual que todas las reacciones reversibles, se puede describir mediante una constante de equilibrio. Cuando se disuelven ácidos débiles en agua, su ionización aporta iones hidrógeno. Y la concentración total de iones hidrógeno puede medirse y se expresa como el pH de una solución. Ahora sí, la ionización del agua, bueno, como ya habíamos dicho, tienen una tendencia ligera a ionizarse reversiblemente para proporcionar iones hidrógenos y iones hidroxilos, dando el equilibrio que tenemos aquí. Aunque normalmente se muestra como el producto de disociación del agua como iones hidrógeno, los protones libres no existen en disolución, sino que los iones hidrógenos formados en el agua son inmediatamente hidratados a iones hidróneos. La ionización del agua puede medirse a través de su conductividad eléctrica. El agua pura conduce la corriente eléctrica al migrar los iones hidróneo hacia el cátodo y los iones hidroxilos hacia el ánodo, y este movimiento siempre es muy rápido. Como resultado de la elevada movilidad iónica entre estos dos, las reacciones ácido-base en disolución acuosa siempre son muy rápidas. Las reacciones, la ionización reversible es crucial para el papel del agua en la función celular. Y hemos de tener alguna manera de expresar el grado de ionización del agua en términos cuantitativos, por lo que se tiene la constante de equilibrio, así como en todas las reacciones. El agua, el grado de ionización del agua en equilibrio es pequeño. Aquí, por ejemplo, podemos ver la constante de equilibrio es esta. Y de esta misma se deduce que el producto iónico del agua a 25 grados Celsius siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 mol al cuadrado. Esto quiere decir que el producto de disoluciones acuosas a 25 grados siempre va a ser igual a este número. Y cuando las concentraciones de iones hidrógeno y iones hidroxilo son exactamente iguales, se dice que la solución está en un pH neutro. El valor de 7 en el pH en una disolución se dice que es neutra, pero esto proviene del valor absoluto del producto iónico del agua a 25 grados, que es lo que vemos aquí. Un pH superior a 7 son alcalinos o bases, y en ellas la concentración de iones hidroxilos es mayor que la de iones hidrógenos. Y a la inversa, cuando las disoluciones son pH inferiores a 7, se dice que estas son ácidas. El pH de una disolución acuosa refleja en escala logarítmica la concentración de iones hidrógeno, y esta es la fórmula que utilizamos para saber el pH de las sustancias. Cuando mayor es la acidez de una disolución, menor será su pH. Los ácidos débiles se ionizan parcialmente y liberan un ion hidrógeno, lo que hace que su pH disminuya de la disolución acuosa. Las bases débiles aceptan a un ion hidrógeno y aumentan el pH. El grado en que se producen estos procesos son característicos de cada ácido o base débiles en particular, y se expresa con la constante de disociación, que la llamamos como K, y de subíndice tiene una A. Como sabemos, el pH afecta la estructura y la actividad de macromoléculas biológicas. La constante de disociación expresa la fuerza relativa de un ácido o base débiles en escala logarítmica, y esta es la fórmula para calcular la constante de disociación.
Cuando más fuerte sea un ácido, menor será su constante de disociación. Y cuando más fuerte sea la base, mayor será este. Este se puede determinar experimentalmente, ya que es el pH del punto medio de la curva de titulación del ácido o de la base. Las curvas de titulación se utilizan para determinar la cantidad de un ácido en una disolución acuosa. Y se hace añadiendo hidróxido de sodio hasta que el ácido es consumido o neutralizado. Y así es como se puede calcular la concentración de ácido en la disolución original a partir de su volumen y la concentración del hidróxido de sodio añadidos. Y creo que es todo. Muy bien, Fernanda. Bastante bien diría yo. Eso es nada más para conocer los pHs que necesitamos hacer, sobre todo en las curvas de calibración, o de titulación que nosotros pudiéramos llegar a hacer en un futuro, pues ya sabemos, ¿no? Qué podemos neutralizar con qué, y que es muy importante esta parte del el punto de inflexión que tú hablabas, o el PK que tú hablabas, ¿no? Esta parte donde nuestra curva va a ser el punto medio de la curva de titulación, ¿sí? Es donde nosotros empezamos a neutralizar nuestra solución, ya sea, bueno, que estemos titulando con hidróxido o con ácido, ¿no? Cualquiera de las dos es viable, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien tiene Gracias, algún maestra. comentario para Fernanda? ¿No? Si no, vamos, perdón. No, maestra. Ok, entonces vamos con Daniel Reséndiz, por favor, con amortiguadores. Sí. Ahí lo están viendo. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre los amortiguadores. Y como acabamos de ver, el concepto de pH es algo muy importante, sobre todo porque la acción enzimática, las transformaciones químicas de las células se realizan en ciertos intervalos de pH. En el ser humano, los valores extremos de pH que se relacionan con el mantenimiento de las funciones vitales oscilan entre el 6.8 y 7.8. Y es por eso que los amortiguadores son muy importantes, ya que lo que hacen es evitar grandes variaciones en el pH. Es decir, que aunque se le agregue un ácido o una base fuerte, la concentración de protones apenas varía. Y aquí un dato interesante, bueno, cómo funciona un amortiguador, es que va a variar el pH alrededor de un valor en específico. Y bueno, la formación de una sustancia amortiguadora, el método más simple es utilizar mezclas binarias, como sería un ácido débil con su sal correspondiente y una base fuerte, que es el caso del ácido acético y el acetato sódico, o bien usar una base débil con su sal correspondiente y un ácido fuerte, como es el amoníaco y cloruro amónico. El mecanismo de la acción amortiguadora funciona de la siguiente forma. Si tú al amortiguador le agregas un ácido fuerte, este va a actuar con la parte básica del buffer y por tanto se va a obtener una cantidad equivalente de ácido, pero esta vez va a ser un ácido débil. En cambio, si tú le agregas una base fuerte, esta va a reaccionar con las especies ácidas del buffer y por tanto te va a crear una cantidad equivalente, pero esta vez va a ser una base débil. E independientemente de lo que agregues, se va a tener como un subproducto moléculas de agua. Y aquí en el cálculo del pH se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la que el pH es igual al pK, que como acabamos de ver, es la fuerza de disociación de las moléculas, que es igual al menos logaritmo de la constante de disociación del ácido débil o de la base débil, más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido, donde estas concentraciones pertenecen al par conjugado ácido-base. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda para Daniel? De momento no. Daniel, ¿cómo en qué parte nos puede ayudar esta parte, este mecanismo de acción? La regulación del pH, Ajá. pues como decía, al mantener, por ejemplo, yo había visto que la sangre, bueno, tiene que tener cierto pH, ¿no? Entonces, lo que nos ayudan estos amortiguadores es a mantenernos dentro del rango, ya que como había dicho al inicio, ciertas reacciones, o tanto las acciones enzimáticas, solo se pueden realizar en un intervalo.
Entonces, si ya estás fuera, pues no es factible que se lleve a cabo la reacción. O sea, como que se inhibe. Exacto. Ok. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Interesante. Muy bien. Vamos entonces ahora con la capacidad amortiguadora, que es con Josué. Por favor, Josué. Ay, tenía el micrófono apagado. Bueno, yo les voy a explicar la capacidad amortiguadora. No cambia. Pues la capacidad amortiguadora, en pocas palabras, pues es una propiedad de las soluciones amortiguadoras que nos dice qué tanto ácido o base podemos agregar al pH antes de que cambie. Y una propiedad de esta es que conforme la capacidad amortiguadora aumenta, podemos agregar más, ¿cómo se llama? Una base o un ácido para que el pH cambie. Y en 1922 se definió la capacidad amortiguadora como el volumen de un ácido o base fuerte de una determinada concentración que debe agregarse a una disolución amortiguadora para modificar el valor de su pH en una unidad. Y como no hay mucho, les voy a dar un ejemplo de la capacidad amortiguadora. En este caso va a ser una reacción de ácido acético que produce acetato y protones de hidrógeno. El K es de 1.8 por 10 a la menos 5, el pK es de 4.74 y ¿cómo se llama? La proporción, es que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Pero la relación es de 1.82 del acetato con el ácido acético. El pH, en este caso inicial, se saca con la fórmula de Henderson que nos explicó Dani en la presentación anterior, que pues el pH es inicial de 5. Y bueno, en este caso, para el ejemplo, vamos a tener el buffer 1 y el buffer 2. Algo que no sé si se lo explicaron, pero solución amortiguadora, buffer y tampón es lo mismo. Nada más que tiene distintos nombres. Si me equivoco, pues ya la Metsu me va a decir. Para el buffer 1, tenemos con la relación del pH inicial que es de 5, tenemos que el acetato tenemos 0.9 mol y el ácido acético 0.49. Y para el buffer 2 tenemos 10 veces menos de lo que teníamos. Y va a ser 0.09 moles de acetato y 0.049 moles de ácido acético. Si agregamos en este caso 0.4 moles de hidróxido de sodio, en este caso a un litro de buffer, en este caso una base, obtenemos una reacción irreversible de la cual el agua, bueno, el hidrógeno reacciona. El hidróxido reacciona con el ácido acético y pues esto nos produce agua y acetato. En este caso, para el buffer 1, a ver, dejen pongo el láser. En este caso, para el buffer 1, lo que hace en la reacción que vimos anteriormente, pues es aumentar el pH. Como aquí está la fórmula. Pasa de, bueno, en este caso se agregan los el 0.04 ¿qué era? Al acetato y nos da 0.94 moles. Y en este caso, como reacciona el ácido acético, se le reducirían 0.4 moles de lo que fue la reacción del hidróxido de sodio y nos daría 0.45.
Y utilizando una vez más la fórmula de Henderson para calcular el pH, nos daría 5.06. Ahora en el siguiente caso, con el buffer 2, sucede lo mismo. Nada más que en este caso, para el acetato, perdón, nos da 0.13 moles y para el ácido acético nos da 0.009 moles. Y igual utilizando otra vez la fórmula de Henderson nos indica que el pH aumentó más a 5.9. La conclusión en este caso sería que el buffer 1 tiene la mayor capacidad amortiguadora, ya que pues está manteniendo más la constante del pH al agregar el hidróxido de sodio. Y ya, esto es todo. Gracias. Ok, Josué, muchas gracias. Este, bueno, ahorita viene lo que es Iram y Emilio, creo, a hablarnos un poquito más sobre esta ecuación de Henderson. Por eso es que no les voy a preguntar si tienen alguna pregunta para Josué, porque pues ya a lo mejor con lo que nos explique ahorita Iram y Emilio, pues nos queda un poquito más claro. Este, pero pues en teoría pues sería un poquito lo que ya nos habló Josué, ¿no? Que está bastante bien explicado con el ejercicio. Muchas gracias, Josué. Iram, por favor. Yo voy a compartir pantalla. Ok. Adelante, Emilio. Según esto ya se está viendo, ¿verdad? Sí, nada más para que la pongas completa. Está bien, nada más déjeme acordarme cómo, porque pues, Sí. Donde dice inicia presentación. ¿de dónde estoy? Arriba a la derecha. Aquí era. Ah, gracias. De nada. Bueno, como ya mis compañeros nos han spoileado un poquito acerca de la ecuación de Henderson y Hasher, está pasando un autobús, ok. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, pues es para medir el pH, ¿verdad? Claro que pues vamos a hablar un poquito primero de quiénes son. Pues este señor hizo una contribución al investigar cómo es que se comporta el pH en la sangre. Entonces, pues lo único que hizo fue hacer una colaboración con otro científico. Este científico, pues lo va a explicar mi compañero Ira. Sobre Henderson, les puedo decir que en 1909 crea el término balance ácido básico, donde recopiló su labor de investigación en una obra sobre el orden de la naturaleza, redactando un volumen sobre la sangre. Ahí es donde agarra la ecuación de Hasselbalch y la vuelve logarítmica. Eh, ahorita les explico cómo lo hizo, pero pues es muy interesante. Bueno, pues está también este científico Carl Albert Hasselbalch, que pues es un médico y un químico danés, que pues como ya lo hemos mencionado, es reconocido por haber contribuido con esta ecuación. Bueno, este científico, este médico, fue uno de los primeros en utilizar la medición del pH en medicina, y pues también describió sobre la afinidad de la sangre por el oxígeno, de cómo dependía de la concentración del dióxido de carbono. Y bueno, también pues encontré que él fue el que tomó la ecuación de Joseph Henderson
y la convirtió en logarítmica. La verdad ahí ya no supe bien qué pasó. O sea, si quién hizo qué, o sea, si Henderson fue el que lo volvió logaritmo o al revés. Y pero bueno, entonces de ahí sale la ecuación de Henderson-Heisenberg. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Bueno, pues, ¿qué es esta ecuación? Pues es una fórmula química que básicamente se utiliza para calcular el pH de soluciones buffer o tampón a partir del pK, que es la constante de disociación del ácido. Y también sirve para concentraciones de equilibrio del ácido o base, o también de ácidos o bases conjugadas. Entonces, pues sí, básicamente es muy empleada en laboratorios, sobre todo en farmacéuticas. Más adelante les vamos a dar unos ejemplos. Aquí lo que estamos haciendo pues es como un pequeño repaso de lo que ya nos han estado explicando sobre las soluciones amortiguadoras, que pues lo que es el objetivo de estas soluciones es mantener estable el pH, pues si le agregamos algún ácido, alguna base, pues lo va a cambiar. En el cuerpo pues es para que funcionen los procesos enzimáticos, pero también hay que entenderlo para ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que tenemos un pH de 7 y posteriormente va a cambiar y tiene un gran cambio si se le agrega iones positivos o iones negativos. No obstante, si tenemos el buffer o la solución amortiguadora o el tampón, bueno, tiene distintos nombres, no va a cambiar casi nada o nos va a permitir seguir trabajando sin algún tipo de alteración eh, grande. Aquí lo que podemos ver es la ecuación. ¿De dónde viene? Pues primero vamos a disociar. Bueno, vamos a... Ay, ay, ay. Ok, no sabe ocupar esto, pero vamos a hacerlo así. Pues esta es nuestra... hay dos maneras de llegar, ya sea por medio de un ácido o ya sea por medio de una base, las cuales pues tenemos el ácido y cuando se disocia se va a disociar en los iones de hidrógeno positivos y en el ácido. O al revés en la base, el OH, ¿no? Pues para esta vamos a tomar la disociación del ácido. Para eso vamos a definir qué es la K. Ya lo hemos visto con la fórmula de mi compañera, no me acuerdo cómo se llama mi compañera, pero es la constante de disociación ácida, en donde pues la sacamos y posteriormente decimos qué es lo que queremos sacar. Lo que queremos sacar es la cantidad de hidrógeno que tiene. Entonces, pues ocupamos las matemáticas. Como buen ingeniero, pues solamente despejamos. Posteriormente decimos, ¿qué le puedo sacar a esto? Y lo que hago es sacarle el pH o sacarle una P, la cual la P significa menos logaritmo, ¿no? Así que puedo poner menos logaritmo de CA sobre las concentraciones y aquí si yo quiero le puedo poner una P. Ahora aquí ocupamos lo que es propiedades de los logaritmos, en la cual únicamente decimos que si tenemos una división en el logaritmo, lo podemos, bueno, en primera instancia, lo vamos a multiplicar por -1 para que pues, no tengamos algún tipo de problema con ese signo negativo y quede más bonita. Entonces multiplicamos por -1 y esto va a provocar que se inviertan estos sentidos. El HA va a cambiar y, bueno, las concentraciones se van a voltear, dando logaritmo de A sobre H, dándonos pues esta formulita donde nos dice que el pH va a dar igual al logaritmo de la constante de disociación ácida más el logaritmo de las concentraciones. Ahora,
Mi compañero Iram les dirá los aspectos interesantes. Bueno, algunos aspectos interesantes sobre esta ecuación. Bueno, es de que cuando el pH es igual al pKa, el ácido estará pues disociado al 50%. Y bueno, también cuando el pH aumenta o disminuye una unidad en relación con el pKa, la relación entre las formas del ácido disociada y sin disociar cambia en un factor de 10. ¿Qué quiere decir? Que si el pH de una disolución es 6 y el pK es 7, por ejemplo, la relación será de A sobre HA será 0.1. O si el pH fuera 5, la relación sería 0.01. O si el pH fuera 7, la relación sería 1. Y bueno, también está de que si el pH está por debajo del pK, la relación es mayor a 1, mientras que si el pH está por encima, la relación siempre va a ser menor a 1. Ya, siguiente. Bueno, existen muchos tipos de problemas para este tipo de, pues, para aplicar esta fórmula. Aquí pusimos uno sencillito para pues, no complicarnos mucho la vida, el cual pues únicamente ya nos da las cosas que necesitamos. Tenemos nuestra fórmula, la cual pues ya llegamos a ella, y tenemos el problema. Tenemos una solución buffer, que la solución buffer es la solución amortiguadora, y nos dicen las concentraciones, 0.24 mol, 0.24 moles, sí, creo que esa es la concentración. Entonces aquí únicamente lo que hacemos es investigarla, comúnmente se saca en laboratorio la constante, la cual investigándola nos da 5.6 por 10 a la menos 10. Posteriormente vamos a reemplazarla y vamos a calcular el pHK, el cual está aquí, ¿no? Para saber el objetivo de esta fórmula, tenemos que dar la relación de los dos tipos de concentración, que es del ácido y de la base, dando como resultado 9.33. Claro, hay otros problemas o más específicamente otros problemas en los cuales en realidad ya te dan este tipo de cositas. Digamos, este problema es muy sencillo, donde te dicen, ya la tienes a tantos pH, entonces quiero que la saques, ¿no? ¿Qué pasa si yo le agrego un ácido y cómo va a subir o cómo va a bajar sabiendo que es una reacción amortiguadora? Por el pH sabemos que entre más suba nos va a dar algo básico y entre más baje algo ácido, ¿no? Entonces podemos definir que esta cantidad es básica. Bueno, también yo les voy a decir algunas aplicaciones actuales de esta fórmula. Y bueno, también con esta fórmula se puede medir el pH en la sangre, pero lo que tiene de interesante ahí es de que casualmente no se tiene que utilizar la concentración de dióxido de carbono. Perdón, al revés. Sí, se tiene que utilizar la concentración de dióxido de carbono y no la del ácido carbónico. Eso lo mencioné brevemente al inicio, que Heisenberg fue el que como que descubrió eso, de que si para medir el pH en la sangre es necesario utilizar la concentración del dióxido de carbono. Y bueno, también pues la fórmula de Henderson-Heisenberg pues es empleada para medir el mecanismo de absorción de los fármacos en el cuerpo. Bueno, este tipo de absorción generalmente es
pues a partir de alguna mucosa o pues sí, ya sean pastillas o de cualquier otro, de cómo se integran a la sangre. Entonces, sí está algo interesante de que deben de haber biodisponibilidad farmacológica, ¿verdad? Y sí, entonces, de acuerdo al tipo de mucosa que esté presente, el fármaco debe tener ciertas características para no disociarse antes de llegar como a su objetivo. Entonces, pues sí, eso es básicamente lo más común que se encuentra entre sus aplicaciones. Pues este sería el fin de nuestra presentación. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, críticas, recetas de cocina, etcétera. Ok, chicos, ¿alguien tiene algún comentario para sus compañeros Irán y Emilio? La verdad es que esta parte Ay, perdón, Rocío, ibas a comentar algo. Esta parte de las cuestiones amortiguadoras, el pH, todo esto pues tiene que ver mucho, como ya lo comentaron sus compañeros ahorita, en cuestiones farmacéuticas, desde que entra el medicamento a la boca, desde ahí empieza a jugar con esta compatibilidad o con toda esta cuestión disponible para que nosotros podamos empezar a desbaratar, ¿no? Desde las cápsulas que nosotros tomamos de repente, este plastiquito, pues se supone que debe de ser desbaratado por nuestros pHs, por nuestras enzimas como tal. Entonces vean lo interesante que está este pH o los pK en la parte farmacéutica y en la parte de nuestro organismo, ¿no? Entonces, casi por nada estamos viendo el tema. Muy bien, muchas gracias chicos, muy interesante. Ok, vamos a dar paso a Miguel. Miguel Méndez, por favor. Sí, Miss. Ya voy. Estoy poniendo la presentación. Sí, sí, no te preocupes. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ácidos débiles y se preguntarán pues, ¿qué es un ácido débil? Bueno, un ácido débil es el que tiene poca capacidad para disociarse y cuando se disuelve en agua genera pocos iones hidrógeno. Aquí podemos ver cómo estaría su fórmula. Bueno, cuando disociamos un ácido en agua, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí tenemos nuestro ácido. Entonces lo disociaríamos en agua y se dividiría en nuestra base conjugada y en nuestro ion hidrógeno. Pero no puede estar solo porque es muy reactivo. Entonces lo que pasaría es de que se uniría con una molécula de agua, aquí me equivoqué, formando un ion hidrógeno. Pero esto pasaría si es una base fuerte. Las bases fuertes tienden a ionizar, no, ¿cómo dijo? Permítanme, tienden a disociarse, perdón. Tienden a disociarse completamente. Entonces, los ácidos débiles no se disocian completamente, solo se disocia una parte y esto generaría que solo tengamos pocos iones hidrógeno y pues que tengamos todavía de nuestro ácido. Bueno, la ionización parcial, como ya pues antes mencioné, los ácidos fuertes se disocian completamente y los ácidos débiles se disocian parcialmente. Como ya explicó mi compañera Fernanda, los ácidos débiles
tienen un pH menor al de los ácidos fuertes. Y estos varían entre 2 y 7 y menos de 7. Bueno, unas características de los ácidos débiles es que son malos conductores y estos los podemos encontrar en el limón, la naranja, los podemos encontrar como ácido ascórbico, que es la vitamina C, en el limón, naranja, etc. Ácido acético en el vinagre, ácido láctico en la leche, queso, crema y todos sus derivados. Y también podemos encontrar el ácido cítrico, que pues es de todos los cítricos, naranjas, mandarinas, etc. Y eso sería todo. Gracias. Ok, sí, la parte de los ácidos débiles, pues nos habla mucho de lo que nosotros consumimos, ¿no? Imagínense si, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a consumir en vez del ácido débil, ácidos fuertes? No sé, Rosa, ¿qué pasaría? ¿Rosa? ¿Alguien más que quiera participar? Microbiota, a tu microbiota. Así es. Así es. Muy bien, gracias, Rocío. Sí, la verdad es que tenemos que empezar a cuidar un poquito, ¿no? Esta parte de los ácidos débiles y de los ácidos fuertes, ¿sí? Sobre todo en esta cuestión, ¿no? Y más a cierta edad que empezamos a consumir bastantes, ácidos, bastante cosas que nos gustan, estas cositas ricas que venden de repente, las sabritas también, ¿por qué no? A final de cuentas, qué tan fuerte puede ser su pH, ¿no? Y luego te dicen, no, oye, pues sí, pero no como, y lo dicen, no, no, pero comí tal cosa. Sí, pero lamentablemente una cosa es consumir chiles, ¿sí? Y la otra cosa es consumir ácidos, ¿sí? Normalmente lo que estamos consumiendo ahorita en este tipo de alimentos, pues son ácidos, no son como tal, no es no es algo que nosotros podamos desbaratar fácilmente, sino que le estamos dando una torre con toda esta parte de, de, de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que tener cuidado, chicos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar con el último, que es Edgar Antonio con amortiguadores fisiológicos. Sí, maestra. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok. Bueno, yo voy a hablar de los amortiguadores fisiológicos. Como ya lo había dicho mi compañero José, amortiguadores, buffer o tampones, pues son sinónimos. Entonces, si se encuentran con cualquiera de esas palabras en mi presentación, pues quiere decir que es amortiguadores. Para empezar, un aspecto fundamental que tenemos que comprender antes de introducirnos es la homeostasis, que es la capacidad para mantener una situación en equilibrio dinámico favorable. En este fenómeno tiene gran importancia los sistemas amortiguadores que equilibran la presencia de sustancias ácidas y básicas para mantener el pH dentro de los límites fisiológicos.
Mantener el pH dentro de estos límites es fundamental, puesto que ello influye en la actividad biológica de las proteínas, enzimas, hormonas y entre otros. En los organismos vivos se está produciendo continuamente ácidos orgánicos que son productos finales de reacciones metabólicas. Para mantener el pH en estos fluidos se requieren, o más bien hay como dos formas de neutralizar el pH dentro de estos límites. El primero es los tapones fisiológicos y el segundo es la eliminación de ácidos y bases por compensación respiratoria y renal. En el caso de la compensación respiratoria, depende del pH que se tenga, se aumenta o se disminuye la frecuencia respiratoria y esto a su vez contribuye en la eliminación o retención del dióxido de carbono para nivelar el pH. Y en el caso del sistema renal, se recupera o elimina bicarbonato con la orina ácida o alcalina, también depende de lo que se requiera. Ok, los tapones fisiológicos son la primera línea de defensa frente a los cambios de pH de los líquidos corporales, entre los que destacan tres: el tapón fosfato, el bicarbonato y el de la hemoglobina. Los amortiguadores, según su naturaleza química, se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Vamos a hablar un poquito de un tapón orgánico, que es el de la hemoglobina. Para esto hay que comprender que la hemoglobina es una proteína al interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Este es un tapón fisiológico muy eficiente debido tanto al cambio de pK, que bueno, como ya lo hemos mencionado, el pK es una constante de equilibrio, la cual en cuanto menor sea significa que más fuerte es el ácido o la base. En este caso, debido al cambio de pK que experimenta la hemoglobina al pasar de la forma oxidada a la reducida, por eso es un tapón muy eficiente, además de que tiene un alto volumen en el total sanguíneo, en este caso es 15%, entonces eso ayuda a que sea pues un tapón muy eficiente. La propiedad de la hemoglobina de cambiar su valor demuestra el efecto tapón, permite el transporte de una determinada cantidad de dióxido de carbono liberada en los tejidos. La hemoglobina oxigenada que llega a los tejidos se disocia liberando un oxígeno puro o gaseoso, y este proceso está favorecido por el estado de los tejidos. En este caso, la oxihemoglobina es un ácido más fuerte que la hemoglobina protonizada, por lo tanto tiene capacidad de amortiguar porque puede captar protones de hidrógeno al perder oxígeno, y cuando la hemoglobina se une al oxígeno libera los protones. Entonces es un como proceso reversible, si se pudiera ver de esa forma, que depende del pH, amortigua lo que haga falta. Los tapones inorgánicos, el primer ejemplo es el tapón bicarbonato, que es que al igual que cualquier sistema tampón, el pH se equilibra por la presencia de un ácido débil y su base conjugada, para que cualquier exceso de ácido o base introducido en el sistema sea neutralizado. En este caso, volvemos a lo mismo, es un mecanismo homeostático, sí, ácido-base, que involucra el equilibrio del ácido carbónico y un bicarbonato y dióxido de carbono para mantener el pH en la sangre. Esto para apoyar la función metabólica adecuada. Si en este caso, por ejemplo, no funciona correctamente el sistema, se produce un desequilibrio ácido-base. Por ejemplo, si el pH es menor a 7.3, se produce la acidemia. Y si el pH es mayor a 7.45 en la sangre, se produce la alcalemia. Otro tapón inorgánico es el tapón fosfato. Este es un sistema muy eficaz para amortiguar ácidos. La concentración de fosfato en la sangre es baja, por lo que tiene escasa capacidad de taponar si lo comparamos con otros tapones a nivel intracelular. En este caso, como es también inorgánico, se compara mucho con el tampón de bicarbonato, pero el de bicarbonato es mucho más efectivo si lo vemos a nivel como de sangre, pues. Y el tapón fosfato lo que tiene es que es muy eficiente a nivel intracelular, entonces es lo que lo hace también a su modo un buen tampón. Las grandes cantidades de fosfato dentro de las células corporales y en el hueso hacen que el fosfato sea un depósito grande y eficaz para amortiguar el pH. Además de que no es tan efectivo por su baja concentración en la sangre,
tampoco es efectivo porque la eliminación del fosfato es muy lenta por el medio renal, entonces por eso no es tan eficiente si lo comparamos con otros. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien. Eso es mi bibliografía. Sí, gracias, Edgar. Ok, chicos, ¿alguien tiene algún comentario para Edgar? Todo bien, hermano, muchas gracias. No, maestra, todo bien. Ok, No, Miss, todo bien. muy bien, chicos. Bueno, gracias, Edgar. Con esta presentación de Edgar, terminamos lo que es esta parte del tema. ¿Les parece si el día viernes hacemos como una pequeña actividad recordando los temas, nada más para que nos queden un poquito más claros? ¿Les parece? Bueno, les doy así una presentación rápida yo el viernes de todo lo que vimos en estos días y terminamos con una actividad, a lo mejor algún cuestionario, alguna ruleta de preguntas, algo. ¿Sí? Sí, maestra. Dale, maestra. Ok, entonces, chicos, nos vemos el día viernes. Que tengan excelente semana. Muchas gracias por sus